Hola, soy Milagros Rodríguez, consejera del Grupo Cobra Vida. Bienvenidas al estudio Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hoy veremos el capítulo 4 titulado Aceptación o Desesperación. Y bueno, este capítulo está grandemente centrado en la fe. Por lo mismo, uno de los ejemplos más significativos podríamos decir que se centra en la vida de Abraham, este hombre que alrededor de los 70 años recibe la gran promesa de que sería padre de muchas naciones. Bueno, pero esto va seguido de un largo periodo de silencio hasta que Dios lo visita y le comenta: porque toda la tierra que ves la daré y a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esta está en Génesis en capítulo 13, del 15 al 16. Pues estas palabras, obviamente dichas a un hombre ya en decadencia y su esposa que había tratado por más de 40 años en tener hijos, pues sonaban ciertamente extrañas y sin sentido. Sin embargo, Abraham esperó pacientemente el cumplimiento de la promesa, la cual no se dio, hasta que nuevamente por tercera ocasión es alentado por Dios, prometiéndole que esto se cumpliría. Obviamente para Abraham todo esto podría ser sin sentido y que probablemente Dios no cumpliría la promesa. Sin embargo, él le creyó y aceptó pacientemente, y esto le fue contado por justicia. Y pues sí, alrededor de 90 años tenía Sara cuando ella tiene a su hijo Isaac, y a Abraham alrededor de 100 años. Pero bueno, aquí no termina esta gran prueba de fe. Sabemos que después Dios le pide a Abraham que ofrende a su único hijo, el hijo que había sido ciertamente centrado en él la promesa de que él sería padre de muchas naciones. Pero bueno, Abraham obedece fielmente a Dios sin cuestionarlo. Pero bueno, ¿no? Este gran paso de fe, de obediencia y fidelidad que tiene Abraham, pues podría haber sido cuestionable a los ojos humanos, porque entonces, ¿cómo se daría el cumplimiento de esta gran promesa? Pero pues esto no era así. Sabemos que Dios tenía el control de todo esto y que Él tenía un propósito eterno al pedir que se diera todo esto, porque finalmente estos elementos tendrían un significado profético. Me refiero a que el nacimiento de Isaac significaría la venida de Jesús, el sacrificio de Isaac, el sacrificio de Jesús en la cruz, pero también el sometimiento de Isaac a la ofrenda que haría su padre con él. Es de la misma manera como se somete el Mesías a nuestro Dios y a sus verdugos. Y bueno, pero pues podríamos decir que Abraham no sabía de todo esto, ni tampoco lo supo, ¿no? Aún él murió sin saber el cumplimiento de todo esto y qué gran significado tendría para la humanidad a posterior. Y por eso es que finalmente Abraham es conocido como el padre de la fe, porque él siempre creyó que la obra de Dios podría trascender cualquier razonamiento humano. Y bueno, pues qué podemos decir de los tiempos actuales que vivimos, tiempos de incertidumbre social, económica, de tanta inseguridad, pero además una crisis sanitaria inédita en la que estamos viviendo, en la que podríamos vernos envueltos en preocupación, desesperanza, en la que probablemente no encontremos respuestas y que a pesar de orar no tengamos una respuesta por parte de Dios. Esto nos puede llevar a una crisis de desesperación, porque es muy cierto y en la palabra dice que no pasará mucho tiempo sin que nuestra fe sea probada, y puede ser probada de diferentes grados. Pero ¿qué haremos en ese momento? Entonces nosotros nos enfrentaremos a la crisis o saldremos huyendo inmediatamente. La otra pregunta podría ser que nos desesperaremos y además nos tambalearemos y tendremos una crisis de fe, ¿no? O finalmente nos enojaremos con Dios y nos dejaremos caer, nos dejaremos morir. Pues la respuesta es no, ¿no? Debemos de estar plenamente fortalecidos y preparados para enfrentar estos momentos de prueba. Esto, obviamente, a través del fortalecimiento en Cristo, como lo veremos en un momento más, en 3 o 4 pasos que podemos dar. Pero
quiero reforzar que nos debe de quedar claro que podemos enfrentar grandes pruebas, y esto dice en su palabra que vamos a hacer, nuestra fe va a ser probada con fuego, como lo dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo de 6 al 9, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Y estas situaciones pueden ser tan difíciles como a lo mejor alguna situación de injusticia laboral o algún problema de salud, ¿no? Una enfermedad terminal en algún familiar nuestro o en un niño. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? En primer lugar, mantenernos firmes. Cuando enfrentemos la prueba, lo primero que será que querramos hacer es huir, pero no. Lo más importante es permanecer firmes, fortaleciéndonos y agarrándonos del Señor. ¿Y cómo nos fortalecemos? Vistiéndonos de su espíritu, y esto es a través de su armadura espiritual que Él nos dejó, y bien lo menciona en Efesios en el capítulo 6, del versículo del 10 al 18, que me permitiré leer textualmente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y él remarca, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, vistámonos de la armadura espiritual. En segundo lugar es confiar. Confiar en Dios quiere decir que nosotros podemos decirle incluso que nos sentimos afligidos, pero debemos de confiar en que Él sabe lo que está haciendo y que tiene un propósito eterno en lo que hace. Pero además debemos de confiar que Él nos librará en su debido momento de eso. Pero además Él promete que aunque pasemos por estas pruebas, Él nos estará protegiendo. Y Él lo promete en su palabra, en Isaías 43, del 2 al 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Claro, y además podemos decirle lo que Él nos muestra en su palabra en el Salmo 37, ¿no? Que confiamos en ti, confío en ti, me deleito en ti, he encomendado mi vida a ti. Muy bien, el tercer punto será esperar. Esperar probablemente sea de las situaciones más complicadas para el ser humano, porque queremos obtener las respuestas lo más pronto posible. No nos gusta esperar, a nadie nos gusta esperar, pero debemos de confiar en Él, como lo dice en su palabra, ¿no? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y también en el Salmo 42:5 Él nos dice, ¿no? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. El esperar nos cuesta trabajo, y yo podría decir que un testimonio personal, cuando hace muchos años o varios años se dio divorcio en mi situación matrimonial,
Después yo oré al Señor por la restauración en mi vida, pero también en poder nuevamente formar algún día una familia. Y pues después de 15 largos años, tal vez sean pocos o muchos, todo dependerá para quién el tiempo que espera. Sin embargo, después de esos 15 años, Dios contestó con una hermosa bendición. Será importante también recalcar aquí dos cosas, ¿no? Cuando nosotros oramos que nos libre de esta prueba que estemos pasando, por esta situación difícil, puede ser que no tengamos respuestas y que esto sea muy difícil, ¿no? Y puede ser que incluso en esta vida no alcancemos a comprender por qué sucedió esto. Entonces puede ser que aún algún día estando en su presencia podamos comprender. Entonces no intentemos entender qué es lo que está pasando, porque como así sucedió con Abraham, él murió y no supo cuál fue el propósito de lo que Dios le había pedido en su momento. Lo otro importante es que cuando una persona está sufriendo, no intentemos minimizar y tal vez dar explicaciones simplistas o respuestas insignificantes que solo minimizan el dolor de nuestro hermano o la persona que conocemos, ¿no? De esta manera nosotros lo que estamos haciendo es, ¿no?, minimizar el amor de Dios en la vida de los que sufren, de los oprimidos. Entonces simplemente confiemos y no intentemos buscar respuestas. Y bueno, finalmente podemos decir que hay dos opciones cuando pasemos por situaciones difíciles que son demasiado duras para comprender. Uno es que nos enojemos con Dios y pues sigamos el camino de la desesperación. Y lo otro es que aceptemos la voluntad de Dios, aceptemos que Dios, que Dios es un Dios soberano y Él tiene un propósito en lo que está haciendo. Y claro que podemos decirle: Dios, no sé por qué está sucediendo esto en mi vida, pero confío en ti, me aferro a ti y acepto tu voluntad, que siempre será buena, agradable y perfecta. Y bueno, aquí quisiera retomar el ejemplo de hace un momento, ¿no?, donde en su momento pasé por una situación muy difícil y veía lo más difícil, lo más oscuro de mi vida después de mi divorcio, y fueron muchos años de sufrimiento en los que yo no pude comprender por qué sucedía esto. Pero ahora volteo 15 años atrás y veo que Dios quería cumplir propósitos hermosos en mi vida, ¿no?, de convertirme en una mejor mujer, una mujer más apegada al corazón de Dios, ya que de alguna manera probablemente no cometa los mismos errores de hace algunos años, pero esto lo veo de aquí en retrospectiva. Antes no lo podía comprender. Finalmente, cuando nosotros ya estamos caminando con Dios y cuando sucede algo tan difícil en nuestras vidas, puede ser que en todo lo que creemos y está cimentada nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza es trastocada, ¿no? Se derrumbe los fundamentos filosóficos y teológicos en todo lo que esto descansa, y es muy difícil. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, lo que ya dijimos, mantengámonos firmes, fortaleciéndonos en el Señor, pero eso debe de ser día con día, para que cuando llegue el día malo podamos afrontarlo de la mejor manera, fortalecidas en Cristo. Entonces, acordémonos de vestirnos cada día de la armadura espiritual. En segundo lugar, no exigir explicaciones, porque como bien lo dice en Jeremías, ¿no?, 18, del 5 al 6, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como el alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, Él es el maestro, Él es el alfarero y nosotros somos el barro. En segundo lugar, no contemos con la habilidad para comprender, ¿no? Y pues sí, porque en su palabra en Isaías 55, del 8 al 9 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como cuarto punto, no soltarnos de nuestra fe, ¿no? Y creamos esperanza contra esperanza, como lo dice en Romanos 4:18, que así sucedió con Abraham, ¿no? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho:
así será tu descendencia. Y finalmente el cuarto punto, nunca dejemos de confiar en Dios. Como Él lo dice en su palabra, en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Él nos asegura que pasaremos por pruebas, por situaciones difíciles, porque Él dice, ¿no? Para que en mí porque en el mundo tendrá esa aflicción, no dice probablemente tendrá esa aflicción, sino tendréis aflicción, pero confiemos porque Él nos librará y pasaremos la prueba. Te agradezco por tu tiempo, por habernos escuchado. Queremos decirte que te amamos en el amor de Cristo y que Dios te bendiga.